Muchísimas gracias, Tania. Mil disculpas, tuve un pequeño inconveniente con la conexión inicial, pero bueno, ahora aquí. Primero y principal, felicitarlos a los coordinadores de este taller y a los presentadores. Realmente el esfuerzo y lo que más sorprendida estoy es la cantidad de presencia en esta experiencia de educación del COMLAT, así que y de Slack, eh, felicitaciones y mis respetos a Tania y al doctor Diego Andrés Chavarro, felicitaciones a los disertantes, que realmente abordar esta temática en tan poco tiempo es realmente complejo. Bueno, yo tenía preparadas algunas preguntas, pero hay varias preguntas del público, así que las vamos a priorizar. En primera instancia, y responde el que opine. Una cuestión, hay gente que está levantando la mano, los que están levantando la mano, por favor, si tienen preguntas, las ponen en el chat y las iremos leyendo, si es que nos dan los tiempos, porque estamos un poquito atrasados. ¿Debería aplicarse la escala de Frail a todo adulto mayor con hipertensión arterial? No sé quién de ustedes quiera responder. La verdad es que teniendo en cuenta la heterogeneidad del envejecimiento y aplicarla a todos los adultos mayores, creo que no sé si sería costo-beneficio, pero dejo que respondan. La doctora Liliana levantó la mano. Realmente el fraile es muy fácil de evaluar, o sea, es una serie de preguntas muy básicas que lo haces en 2 minutos, máximo 3 durante tu consulta y en realidad pues sí hay que determinar si el paciente es frágil en todos tus pacientes en la consulta para evaluar cuánta intensidad en el tratamiento vas a tener. Entonces, fraile es una buena herramienta para valorar fragilidad. Pero considerás que debería ser aplicada a todo adulto mayor con hipertensión Sí, arterial? es que solo son unas preguntas que te llevan 2 minutos de tu consulta. Entonces, sí. Muy bien, perfecto. La próxima pregunta. En el caso de hipertensión sistólica aislada, ¿se puede prevenir, se puede tratar y cómo? ¿Quién responde? Hola. Bueno, la hipertensión sistólica aislada, por definición, hay un aumento en la resistencia vascular periférica, ¿cierto? ¿Y se puede prevenir? Claro que sí se puede prevenir. El tema es que tiene que ser la prevención no va a comenzar a los 60 años, no va a comenzar a los 70 años. ¿Por qué? Porque este cambio que hay a nivel de la elastina, el cambio que hay en el colágeno tipo 1 por tipo 2 comienza a los 30, incluso antes, ¿cierto? Eso por un lado. Y la hipertensión sistólica aislada, lo que nos está hablando por fisiología, es que tenemos unas arterias que están bastante calcificadas, en donde la onda de pulso, ¿cierto? Está alterada y hace que haya una disparidad en las presiones, y esa presión de pulso incluso se ha asociado con mucho más daño que la misma hipertensión, como la misma presión sistólica. Ahora, con respecto al tratamiento, habitualmente el tratamiento, ojo, esto es como cuando uno hace recomendaciones, eso depende, ¿cierto? No son recomendaciones globales, pero habitualmente la mayoría de los medicamentos antihipertensivos, sobre todo los bloqueadores de canales de calcio, lo que ayudan un poco es a mejorar esa resistencia vascular periférica y podría ser una opción. ¿Cuál es el problema? Que también bajan la diastólica y nosotros sabemos que pacientes con diastólica por debajo de 70, sobre todo si son frágiles, se asocia a un mayor compromiso a nivel de la circulación central y puede contribuir a otras cosas. Entonces es complicado. Y en esos pacientes tenemos que nosotros ver manejo no farmacológico e iniciar terapias, pero no ser muy optimista de iniciar terapia amlodipino 10 miligramos, sino bajo, 2.5, y usar el paradigma de la geriatría. Estar low y tener paciencia. Bien, acá piden si hay tips para tomar la presión arterial o la tensión arterial en el ámbito de la emergencia. La doctora Liliana algo comentó en su presentación.
Estás muteada. Es que no alcancé a escuchar la pregunta, la conexión se interrumpió, entonces... Bien. Sí, hay tips para tomar la presión arterial en el ámbito de la emergencia. En realidad en todos los pacientes debiera tomarse la presión en las condiciones óptimas. El paciente en el momento en que se tome la presión arterial de consultorio, pues es un paciente que llega estable, llega sin ningún problema, pero cuando llega a urgencias, el mejor momento de tomar la presión arterial es cuando llega. Máximo 2, 3 minutos después de que llegó, se toma la tensión arterial, de preferencia después de haberle por lo menos puesto un analgésico para el control del dolor porque pues obviamente se va a hipertensar con el control del dolor. Entonces, lo ideal es tomar la presión después de que manejaste, pues por lo menos de manera inicial el dolor. Sí, igualmente tener en cuenta que el control es igual para todos y debería realizarse adecuadamente en todos los pacientes, cosa que los médicos no siempre hacemos bien simplemente por la intención de ahorrar tiempo. Y una de las características de uno de los estudios de control de hipertensión fue justamente la ausencia del médico al momento de controlar la tensión arterial. Y fue el que mostró justamente mayor utilidad y mayor respuesta al control de la presión. El doctor Henry de la Sala, si quiere, puede hacer algún comentario acá. Sí, el estudio Spring ha sido un poco discutido por eso, porque el método era autotoma de presión en una habitación que estaban tranquilos, ¿cierto? Lo monitoreo. Y se dice que eso podría extrapolarse, que esa presión menos de 120, algunos han elucubrado, pero no está demostrado que podría corresponder a 130 en el domicilio. Ahora, ese fue el método que se usó y se demostró un beneficio y si bien esto lo que ha ayudado y ayuda mucho es a que las personas cada vez más tienen tomadores de presión en su casa. ¿Y eso qué ayuda? A que mejora la adherencia al tratamiento, eso está demostrado, mejora la adherencia al tratamiento. Y el estudio Spring permitió eso, ¿ya? Permitió que eso se generalice, sin olvidar que el delantal blanco, ¿cierto? Produce por activación catecolinérgica hasta en el 10% de los pacientes, puede producir aumento de la presión. Pero eso no quiere decir que es que no tiene nada, quiere decir que tiene un simpático que está un poco más alterado y hay que ir a ver qué es lo que está pasando. Muy bien. Mayra, una pregunta que contestaste en el chat era la utilización del cloruro de potasio en población general para prevenir desarrollo de hipertensión arterial. ¿Querés hacer algún Sí, comentario aquí? sí, no, me parece importante no perdernos o sea, no concentrarnos en el árbol, sino ver el bosque, ¿no? Una cosa es una medida, un recurso que tenemos para gente que le cuesta tal vez bajar el consumo de sal, y otra cosa es pensar que con eso vamos a prevenir la aparición de hipertensión arterial. Como bien dijeron todos mis compañeros de panel, las medidas más efectivas para prevención son las medidas del estilo de vida y que tienen que ser aplicadas ayer. O sea, en cualquier momento de la vida en el que estemos, empezar a modificar eso y entender que las intervenciones son globales y que no por una sola medida vamos a poder lograr prevenir el desarrollo de hipertensión. Y no solamente eso, sino que como son varias medidas, también tienen impacto en la salud general, no solamente en enfermedades cardiovasculares, sino también en la salud mental, en el deterioro cognitivo. Digo, son intervenciones que si bien son complejas, porque el cambio de hábitos es algo súper complejo de llevar a cabo, se puede empezar con algunas de las medidas del estilo de vida, ir progresando y comprender que el impacto tiene que ser más allá de solamente la hipertensión arterial, que por ahí es el tema que hoy nos convoca, ¿no? Pero tenemos que poder ver a toda la persona y tomar medidas de bajo costo y de alto impacto. Excelente, muchas gracias. Acá una pregunta polémica. La prescripción de alcohol en hipotensión postprandial. ¿Existen guías o sugerencias?
Alcohol. Yo creo, y me atrevo a responder que si estamos hablando de personas mayores, evitemos la indicación del alcohol. No sé si quieren opinar otra cosa. Para mí es muy importante hacer foco en las medidas no farmacológicas primero y reforzar, y sobre todo en hipotensión postprandial. Creo que las medidas farmacológicas son escasas y la verdad es que nos dan bastante dolores de cabeza. Siempre es preferible trabajar sobre las medidas no farmacológicas, que es real que son más difíciles porque las personas no adhieren y necesitan mucho trabajo, mucha educación y por ahí hasta mucho más monitoreo que la titulación de una droga, pero tiene que ver con esto, con adaptarse a esta indicación que básicamente es reducir la cantidad de ingesta, las porciones de ingesta, hacer ingestas más repetidas, pero más reducidas, y, por ejemplo, usar medidas de compresión también para favorecer el retorno venoso. No, aparte es muy difícil convencer al paciente de que es más peligrosa la hipotensión que determinados registros de hipertensión. Sí. Entonces se vuelve muy delicado el manejo en ese contexto. ¿Cómo decirle al paciente que llega por ahí a 160, 100, pero a la media hora tiene 110, 70, que para él es mucho más peligroso ese registro que el de 160, por las consecuencias que puede traer? Y Totalmente. realmente se vuelve complicado el manejo. Por eso, yo creo que son situaciones que ameritan un seguimiento mucho más estricto, que por ahí tiene mucho más que ver con la educación y el trabajo de Mucha contención, contención. contención, exactamente. Por ahí hay que citarlo mucho más seguido solamente para contención hasta que la persona termine de entender y adhiera finalmente a las medidas. Muchas gracias. El instrumento, quedamos de acuerdo que sería el frail No, para yo quiero medir hacer un fragilidad, comentario. o querés hacer, bueno, Dos comentarios. El primero es que considero indispensable la valoración de fragilidad porque la entendemos como un modificador del riesgo cardiovascular. Si estamos hablando de personas con hipertensión, personas envejecidas, digamos, sí o sí tengo que sumarle la situación de fragilidad para ver cuál es el riesgo cardiovascular global de mi paciente. Y después la herramienta, en verdad, no sé, los geriatras hacemos valoración geriátrica integral y tenemos una perspectiva bastante global de lo que es la fragilidad y entendiendo que los tiempos de consulta o el ambiente de trabajo por ahí es muy variable, podemos utilizar distintas herramientas según el lugar en el que estemos. Tal vez, no sé, hay lugares donde funciona mejor otro tipo de herramienta, hay un montón, más de 60 herramientas, y la realidad es que todas tienen bastante correlación, son todas válidas, quiero decir, y me parece que desde el Consejo, por ejemplo, de Cardiogeriatría en Argentina, hablamos que la mejor herramienta es la que se utiliza. Entonces, si uno está más familiarizado con otro tipo de herramienta que está validada para detección de fragilidad, creo que es bienvenida. perfecto. A ver, sigue habiendo muchas preguntas y estamos cortos con el tiempo. Me dicen en todo caso cuando nos retiramos, porque siguen surgiendo muchas consultas. ¿Qué diurético se prefiere en población mayor? Mm, Clortalidona, indapamida o hidroclortiazida. Es una pregunta, creo que hay algo que ha quedado claro, es que en hipertensión, así como en general en enfermedad cardiovascular, la, las respuestas no son unitarias a excepción de ciertas posiciones o situaciones prácticas, ¿cierto? Entonces hay que ver, porque el paciente con hipertensión habitualmente tiene varias cosas, tiene otras cosas, ¿cierto? Puede tener otra patología cardiovascular, puede tener diabetes, puede tener por ahí otra cosa. Lo que pasa es que a veces se tiende a recomendar uno u otro en relación a los estudios, el estudio Hyde, por ejemplo, con indapamida, ¿cierto? Pero en general, uno
el diurético tiazídico muchas veces, las medidas no farmacológicas son las que hay que buscar uno siempre implementar, y si tiene que escoger algún diurético tiazídico, primero que sea con el que uno se sienta bastante cómodo, habitualmente en Latinoamérica, que sea asequible. Por ahí nosotros a veces no tenemos clortalidona, ¿cierto? En algunos países, y es la hidroclorotiazida la que está más pendiente, teniendo en cuenta que si uno inicia este medicamento no es dejarlo y simplemente olvidarse del paciente, sino que controlar el sodio, ¿cierto? Porque produce aumento en hiponatremia, recomendar al paciente que se hidrate y darle medidas de control básicas para consultar. Pero más que uno u otro, si bien hay algunos perfiles, yo no me quiero casar de pronto ahora con es que este u otro, porque teniendo el auditorio que tenemos, me parece que hay que ir personalizando cada uno de los usos. A excepción de que, por ejemplo, tenga insuficiencia cardíaca o tenga otra cosa donde hay otros estudios que han demostrado un poco más efecto de uno u otros. Sí, pero bueno, tener en cuenta justamente que las personas mayores tienen la característica de su heterogeneidad y es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de evaluar y elegir un tratamiento. Eso hace tan difícil la implementación de guías estrictas en las personas mayores, porque la heterogeneidad los caracteriza. Bueno, ya terminando con las preguntas, ¿sí? A ver, en evaluación preoperatoria en cirugía ambulatoria, doctor Miguel Osvaldo Catena Zapata. Querido amigo, ¿cómo estás? ¿Qué nivel de presión arterial debería tener una persona mayor con hipertensión ante una evaluación preoperatoria en cirugía ambulatoria? Pues digamos que es un escenario un poco complejo porque la incidencia de hipertensión de bata blanca es bastante alta y tendríamos que hablar de que, pues con que maneje valores por debajo de 140-90, quizá la asociación con eventos perioperatorios mayores no se va a dar. Es más para un terreno de una crisis hipertensiva que eventualmente habrá complicación. Y habrá que ver la importancia o la oportunidad con lo que el paciente deba ir a cirugía y el método con el cual estemos evaluando la presión arterial. Yo particularmente atiendo muchos pacientes que anestesiología posterga cirugías oncológicas, cirugías que tienen una preponderancia muy importante en tiempo, porque llegaron a la consulta y le encontraron un valor de 150. Entonces, para mí, ojalá sea surta de un automonitoreo de presión o un mapa la determinación de postergar una cirugía, porque no conozco evidencia que con valores incluso hasta de 150 en la consulta externa el paciente vaya a tener desenlaces. Ahora, hay personalidades, hay pacientes que se ponen muy nerviosos y con que uno haga una valoración en la consulta preoperatoria, no predices que vaya a llegar a salas de cirugía con un buen control de la presión, ¿no? Entonces, creo que es un escenario muy complejo y la idea es favorecer un poco el curso del procedimiento quirúrgico para mi parecer. Bien, última pregunta y cerramos y paso a la doctora Tania para el cierre de esta sesión, porque me parece interesante. Acá preguntan cómo manejar a pacientes con tratamiento de antiparkinsonianos que cursan con hipotensión nocturna. No sé si alguno de ustedes quiere responderla. Yo, Dale, Mayra, dale nomás. no, yo creo que no hay una fórmula mágica, ¿no? Los pacientes con enfermedad de Parkinson son un desafío diario porque incluso un mismo paciente puede variar muchísimo de un momento a otro. Por su condición de frecuentemente asociada de fragilidad, por la hipotensión misma digamos, la disautonomía propia de la enfermedad neurológica y por las intercurrencias que puedan llegar a tener. Creo que, como mencionamos durante toda la jornada, el objetivo tiene que estar puesto en la funcionalidad. Entonces, yo no puedo mantener un tratamiento que genere deterioro que genere aparición de síndromes geriátricos o deterioro funcional. Me parece como que si pudiéramos armar una receta,
sería esa, pero después obviamente eso va aplicado a la persona de manera individual, ¿no? Muy bien. ¿El doctor de la sala, Henry, quiere aportar algo más? Mira, un poco como lo que decía un poco Mayra, y ahí usar las medidas no farmacológicas, ¿cierto? Sabemos que fisiopatológicamente los pacientes con Parkinson por denervación tienden a tener más, así como el paciente con enfermedad de Alzheimer, no solamente son los pacientes con Parkinson, tienden a tener mucho más hipotensión. Entonces ahí a veces se tiende a usar algunos fármacos con efecto dopaminérgico que tienen muchos otros efectos que también aumentan la presión arterial, que podrían aumentar la presión arterial, pero tienen efecto dopaminérgico que no es muy bien recomendable, como la domperidona se ha recomendado. Sin embargo, ahí las medidas que uno usa es educar más que todo al cuidador, si es que la persona está con mucho más, más desfuncionalizada, o usar medidas de contrapresión cuando se pueda, medias, ¿cierto? Cuando se pueda, o ajuste, por ejemplo, que tiene que ver ejercicios o pedaleras o cosas como esta, y no, por ejemplo, usar midodrina a todo el mundo porque le va a subir la presión. O sea, ¿por qué? Porque son también fármacos que vamos a producir lo que se llama la cascada de prescripción y ahí vamos a estar haciendo una cosa tras otra. Entonces, siempre intentar las medidas no farmacológicas en la persona mayor y sobre todo si es frágil, es una intervención segura, por lo menos. Primero, no hacer daño. Dejar de pensar en recetas mágicas. Bueno, Tania, muchísimas gracias y te dejo para el cierre de este excelente webinar. Muchas gracias. Gracias a todos los asistentes a este webinar. Ha sido, yo creo, con una gran asistencia por su tiempo para estar más de una hora. A todos los ponentes de los diferentes países, yo creo que ha sido muy interesante. Todas las experiencias, además las preguntas y comentarios de cada uno de ustedes. A la doctora Fabiana por la moderación de las preguntas, a los coordinadores del área de geriatría, al doctor Diego Chávarro, y también al doctor Iván Palomo, quien es el coordinador de la RIESLAX, quien pone mucho ímpetu para que todas estas actividades se lleven a cabo. Invitarles a cada uno de ustedes a las próximas actividades que estará organizando tanto el área de geriatría como el área de gerontología. El próximo webinar tenemos para el mes de noviembre, que es psicogeriatría, ya a través de las redes sociales y los correos se estará dando el tema. Muchas gracias a todos y estaremos viéndonos próximamente. Gracias. Buenas tardes, buenas noches a todos. Gracias. 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 Gracias, doctor. Gracias, doctores. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.